Bueno, yo le voy a ir pidiendo mientras que hablan la palabra en el Salmo 19. En el Salmo 19, no es el 119, es el 19. Y también marque el segundo libro de Pedro. Le he puesto por título "No necesitamos nada más". Miren, no sé cuántos, sé que algunos han estado enfermos. Sé que algunos han estado enfermos, ya los vemos bien, restaurados, bueno, otros están de viaje. Pero los que pudimos estar desde el comienzo del principio de año, Marisa nos compartió, para aquellos que anotan o que tienen por ahí, nos habló de los odres, si ustedes se acuerdan. Y el título que le había puesto era "Renueva tu odre". Eso, para el que no lo leyó, el que no lo tiene en cuenta, lo puede leer en el Lucas capítulo 5. Y después yo le había compartido la palabra que tuvimos la cena del Señor. Dejemos entrar la palabra. Y se acuerda que cuando hablamos de esto, decíamos que vimos varios ejemplos en la Biblia, en Amós, que decía: no andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Leímos en Lucas: una casa dividida se cae. Y vimos en Santiago también de cuidarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que lo que dijimos era estar de acuerdo con Dios y cuidarnos entre nosotros? ¿Se acuerdan? Para ir retomando, porque lo que quiero compartirles es un poco la continuación de esto. También tiene mucho que ver con lo que mi esposa le compartió para el día miércoles de la reunión. Entonces es lindo que nosotros llevemos el hilo. Sabe que así se estudia la palabra, dice también. Un poquito acá, un poquito allá, un poquito en el principio, en el medio y en el fin. La palabra tiene una perfecta conexión. Es muy importante esto, hermanos, porque la palabra para nosotros los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, Dios les da el mismo valor que tiene para usted alimentarse. Hay una cosa: nosotros dejamos de comer y llega un momento que nos da hambre este cuerpo y empezamos a notarnos débil. Y a veces al tema del espíritu nosotros lo manejamos, pero empiezan a crecer cosas de la carne en nosotros, que si no lo tomamos a tiempo, el Señor lo manifestó que hasta puede destruir nuestra vida espiritual. Entonces es muy importante alimentarnos con la palabra. Mientras que usted buscó, ¿se acuerda que yo le había comentado que si no nos poníamos de acuerdo o si no dejábamos entrar la palabra era como una cincha, De un lado está la palabra de Dios y del otro lado lo que nosotros hacemos, Y estamos todo el tiempo cinchando, todo el tiempo tironeando, y en realidad no vemos frutos o no vemos cambios en nuestra vida. Porque algunas personas se acercan a Dios no en este tiempo, sino que existió siempre. El Señor Jesús en un momento le dijo a un grupo que se acercaban por panes y peces. Cuando el Señor sanó 10 leprosos, uno solo le volvió a dar gracia. ¿Qué pasa en esas situaciones? Es porque la palabra no ingresó. El Señor comparó la palabra con una semilla muy pequeña. A veces podemos recibir una pequeña palabra de parte de Dios, pero si nosotros le damos lugar en nuestra vida, ese puede ser el comienzo de una gran planta, de un gran árbol. Pero para eso, ¿qué tiene que encontrar la palabra en nosotros? Una buena tierra, un corazón predispuesto. Y se acuerda que habíamos visto que la palabra corazón, como relacionada donde Dios la pone, tenía que ver con nuestros sentimientos,
con nuestro carácter, con nuestras emociones. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué significa esto? Guarda tus emociones, cuida tu carácter, tus sentimientos, cuida. ¿Por qué dice eso? Porque de él mana la vida. Y todo está relacionado en la palabra del Señor. Cuando dice mana la vida, está hablando no solo de esta vida que vivimos acá, sino la vida eterna. Por eso cuando estábamos, que leímos la semana pasada, éramos enemigos. ¿Por qué dice éramos enemigos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué significa delitos y pecados? En todas las cosas que nosotros le damos rienda suelta en esta vida a la carne, a todo lo que nos ofrece. Miren, y ya estamos orando. El diablo no puede obligarnos a pecar, porque Dios no se lo permite. Pero sí pone a nuestro alrededor un banquete muchas veces el diablo, lo que la Biblia denomina tentación. Y no solo pone banquetes, sino que a veces, por nuestro enfriamiento espiritual o a veces por nuestra desobediencia, nos encontramos en situaciones donde el mundo, el diablo, ejerce presión sobre nosotros. Hay un pasaje muy ilustrativo en la Biblia que dice que Moisés se sostuvo en un momento como viendo al invisible. Todo el pueblo lloraba y lo presionaba porque quería que Moisés haga algo. Y él se sostuvo en la palabra de Dios, en las órdenes y en los mandamientos que el Señor le había dado. O sea, el pueblo no le torció el brazo a Moisés. Pero sepa, hermano, que todo el tiempo nosotros vamos a recibir presiones en este mundo. Por eso alguien que no viene a la iglesia por un mes y que no lee la Biblia, y esto no es juzgar, esto lo enseña la palabra, cuando lo encontremos de nuevo va a encontrar mucha carne, más que espíritu. Más carne que espíritu. Pero no es porque se predispuso, porque es así. Porque la única manera que le podemos hacer frente al enemigo es permitiendo que la palabra ingrese en nosotros. Por eso el Señor dijo, y hay textos como cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Por eso leímos también unos versículos donde el Señor con la misma palabra lo rechazó al diablo. Convierte estas piedras en pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo el tiempo el Señor nos dio el ejemplo perfecto, porque Él es el creador, es el dueño. Entonces cualquier cosa que querramos inventar nosotros en nuestra mente y no sometemos esos pensamientos a Dios, el diablo nos manipula. Hay otro pasaje que si bien hay que leerlo todos, en Gálatas 5, donde dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo a la letra de la Torá del Viejo Testamento, donde era ojo por ojo y diente por diente. Y el Espíritu de Dios vivifica, nos corrige. Por eso a veces encontramos personas que tienen la palabra de Dios, que están en la iglesia, pero siguen siendo religiosos. O siguen teniendo ideas que solamente están en su cabeza, no están en la palabra de Dios. Porque se agarraron de un pasaje, de un texto, de algo y lo hicieron propio y se adueñaron y le dieron la interpretación que quisiera. Por eso, igual que hoy podemos abrir internet y podemos elegir el predicador que usted quiera, leer el libro que usted quiera, hacer lo que usted quiera con eso que tenemos ahí. Pero sepa una cosa, siempre pídale dirección al Señor. Nosotros acá, los hermanos, sobre todo los que no son tan jóvenes ya, pero que han ido con nosotros, siempre le hemos mostrado ciertos predicadores. ¿Pero por qué? Porque hemos pasado tiempo
a veces orando para elegir las cosas. Mi esposa, cuando le manda alguna reunión los miércoles, hasta está en ayuno y en oración para elegir. Porque sencillo, hermanos, lo que necesitamos hoy nosotros acá no es lo mismo que necesita la iglesia de Asia hoy, o de China, o de acá nomás en Uruguay, o en Paraguay. Por eso es que usted encuentra en el Apocalipsis el mensaje a Esmirna, a Tiratira, a Filadelfia, a la Odisea, porque cada uno estaba pasando. Entonces eso es lo que la Biblia denomina el alimento fresco. El alimento fresco. Entonces, más allá de que el predicador que usted elija sea el mejor, sí, pero siempre ore. Va a una librería cristiana, hay cientos de libros y escritos y de todas cosas. Y usted quiere aprender de un tema, muy bien. Acá siempre se ha dado libertad, el pastor nos ha enseñado eso. Pero hay una cosa, ore primero, porque la letra mata. ¿Me escucha? El Espíritu vivifica. Entonces usted, antes de elegir un libro, Señor, quiero que me guíes. Quiere que llegue a mis manos algo bueno. Hermano, ¿cómo cree que usted llegaron los fariseos a rechazar al mismo Señor Jesús? Porque estaban llenos de letra, pero no de espíritu. Y eran doctores de la ley, como lo fue Gamaliel, que enseñó a Pablo. ¿Y Pablo qué era? Dice que cuidaba las ropas mientras apedreaban a Esteban. Entonces, eso es la preocupación por nuestro alma, que la Biblia habla de que es lo primordial que nosotros debemos cuidar. Sin embargo, nosotros nos ocupamos muchas veces de otras cosas. Yo ahora, mientras que usted marcó, deje su Biblia ahí en el asiento, le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a hacer una oración antes de pasar a la lectura. Ore conmigo, hermano. Oh Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos por este momento que podemos compartir. Gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque nos has traído de tu mano preciosa. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos regalas, Señor. Padre Santo, pero ahora queremos pedirte algo que solamente puedes hacerlo tú. Que tomes nuestra mente, nuestro corazón. Te lo estamos pidiendo, Señor. Primero, que limpies nuestros pecados. Y si el diablo en algún lugar, Señor, a través de alguna artimaña, está tomando una mente o un corazón, Señor, lo declaramos libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que yo con denuedo y poder y gracia pueda compartir tu palabra, Señor. Pero también que haya el lugar en nuestros corazones, Señor. Y que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. ¿Tiene el Salmo 19? Le he puesto por título: No necesitamos nada más. Verso 19, capítulo 19 de los Salmos, verso 7. Quisiera que le pongamos suma atención a estos pasajes de la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Acá el salmista está haciendo una descripción
y que, como decía mi esposa, no podemos perder de vista, hermanos, que todos los hombres, incluso esto a modo de música, se escribió guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Si no, es imposible que tenga la sabiduría que contiene, la sanidad y todas las promesas que hay en la palabra de Dios, y que cuando uno le presta atención y empieza, como le dijo a Daniel, a disponer su corazón, comienza a transformar nuestra vida. Por eso acá dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo son las leyes de nosotros los hombres? ¿Para qué vamos a hablar? La ley de Jehová. Cuando el Señor dice que resumió Jesús en 2 mandamientos, los 10. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si entendemos bien eso, si vos amás a tu prójimo, no lo robás, no lo engañás, no lo mentís, no lo estafás, no lo detractás y tantas cosas. Dice, ¿y qué hace cuando nosotros empezamos a trabajar eso? Convierte el alma, convierte nuestros sentimientos, convierte la parte espiritual que estaba muerta en nuestras vidas. Por eso la semana pasada hablábamos de dejar entrar la palabra, hermano. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es el testimonio? Que todo lo que está escrito, todo lo que se habla de Dios, es fiel. Hasta las cosas más increíbles que usted pueda leer acá, algunos cuando llegan, no, ¿y qué? ¿Será que se abrió el mar? ¿Será que el arca de Noé? ¿Será que el arco iris? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Pero cuando uno seriamente se pone a investigar, el testimonio de Jehová es fiel. Todas las otras teorías que se han levantado, hasta hombres que han formado religiones, en algún momento se derrumba. En alguna eslabón de esa cadena está cortado y hay que inventar algo para unirnos. Pero cuando usted empieza a investigar, a buscar, a aprender, y el Espíritu Santo comienza a abrir sus ojos, comienza a darse cuenta de que es maravilloso, y es fiel, no hay engaño. El problema del ser humano es que estamos tan acostumbrados a escuchar la mentira que a veces dudamos cuando nos dicen la verdad. Tan acostumbrados a escuchar mentira que cuando escuchamos la verdad dudamos. ¿Y qué dice? Que hace sabio al sencillo. Mire, el libro de Proverbios, si usted quiere conocer la vida de los hombres, lea el libro de Proverbios. Describe al ser humano de una manera como solo Dios lo puede hacer. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Mandamiento, orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Eso es el significado de mandamiento. ¿Y qué dice acá? Son rectos que alegran el corazón. A veces nosotros, como nos venimos cargados y estamos acostumbrados más a vivir en el pecado, en la maldad, ¿qué dice? ¿Y qué enseñó el Jesús? Que cuando vienen a la luz, nuestras obras son puestas en manifiesta. Lo dijo el Señor Jesús. Cuando venimos a la luz de la palabra de Dios, nuestras obras, nos guste o no nos guste, busquemos la excusa o no, son puestas en manifiesto. Pero cuando nosotros andamos en los mandamientos de Dios o nos esforzamos, más allá de que alguna vez nos equivoquemos o cometamos errores, pero el intento de nuestro corazón, de nuestra vida, es siempre andar en las cosas del Señor.
Eso produce alegría, que alegra el corazón. El pecado nos amarga, hermano. ¿Por qué cree que se recurre, si fuera tan divertida la vida? No, que fornicar, que adulterar, que tomar droga, que alcohol. ¿Y por qué después las personas se suicidan, se matan, se odian, se roban, se traicionan? ¿O no le encuentran sentido a la vida? Porque también es mentira. Tiene mucha publicidad, pero es mentira. Y acá dice que cuando nosotros son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Precepto, orden o mandato establecido por una autoridad. Orden o mandato establecido por una autoridad. Esos son los preceptos. Eso cuando el Señor nos manda a congregarnos, a alabar, a corregir nuestras vidas, a cerrar nuestros oídos hacia unas cosas y abrirlos a otras, a cerrar nuestros ojos hacia unas cosas y abrirlos a otras. Cuando el Señor nos dice, si te pegan en una mejilla, que es mucho más el mensaje que tiene eso, porque sería fácil. Si uno se predispone y dice, bueno, yo por más que me peguen me la voy a aguantar, pero no es mucho más, el mensaje es otro, no es simplemente aguantarse una cachetada. ¿Se acuerdan los que pudieron hacer o lo que hicieron en la reunión del miércoles, lo que decía el hermano Caballero? Paciencia es soportar en tiempo, y templanza es soportar en el momento. Cuando te viene el chirlo, cuando te viene el... Resumiendo, se da cuenta cómo la palabra de Dios está toda hermanada. Y por eso cuando dice acá, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto es puro, no hay engaño. Nosotros dudamos porque, como yo arranqué diciéndole, estamos bajo presión. Entonces todos fornican, ¿y cómo puede ser que yo no fornique? Todos mienten, ¿y cómo yo no miento? Una mentirita piadosa, hasta dicen algunos. Pero ¿qué pasa? Entra veneno a nuestras vidas, hermano. Y como le decía la semana pasada, después como una cincha. En vez de estar en las filas, atrás y bajo las alas del maestro, por ahí estamos enfrente cinchando. El precepto, todo lo que el Dios nos enseña es puro, es la mejor vida, hermano. Basta de creerle al diablo. Cada cosa, lógicamente yo no me burlo ni nada por el estilo, ni al contrario, con respeto lo trato, pero he conversado con personas que son seguidores del Gauchito Gil, y si no van a llevarle a ese Gauchito Gil, pobre gaucho, tienen miedo, andan con miedo porque los va a castigar, los va a lastimar. Me pasa esto porque no fui. ¿Qué dice ahí abajo? El temor de Jehová es limpio. Cuando usted tiene un temor reverente a Dios, anda libre. No anda con miedo. No anda con susto. Está tranquilo. Hay paz en su corazón. El principio de la sabiduría, que no es la inteligencia, no es saber mucho, es ser sabio para tomar decisiones todos los días. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bajo el temor de Dios, bajo lo que aprendemos de la palabra y nosotros tomamos decisiones, usted ni yo se va a equivocar. ¿Me escuchó? ¿Quién le puede ofrecer eso acá en el mundo? Vaya a la religión que quiera. ¿Me escuchó?
Nadie le puede ofrecer eso. Dios te dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque como leímos la semana pasada, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, más penetrante que una espada de dos filos, que penetra en el alma, en el corazón del hombre, hasta los tuétanos, y los rompe. La amenaza del diablo es tratar de quitarle la vida. El Señor lo dijo a nosotros los seres humanos. ¿Qué dijo el Señor cuando lo identificó? Él vino a matar, a robar y a destruir. Yo vine a deshacer las obras de Él. ¿Y cómo la deshace? Con la palabra de Dios. ¿Quiere un ejemplo? El Señor desembarca en un lugar que se llama Gadara. Cuando los demonios lo vieron, temblaron. ¿Y qué hizo el Señor? Simplemente le dio una orden. ¿Escuchó? La palabra de Dios. Y se terminó. Por eso entendamos una cosa, hermanos, que la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es más grande que cualquier milagro que podamos recibir. ¿Me escucha? Porque la palabra de Dios tiene eternidad en sí misma. Eternidad. No sé si nosotros como ser humano podemos, porque no somos eternos, pero tiene eternidad. Dice que a Abraham le fue contado por justicia haberle creído a Dios. Eso tiene la eternidad de la palabra. Que nosotros le creamos a Dios tiene connotaciones eternas. Yo sé que me voy a morir, dijo Job. No va a quedar nada de mí, pero mis ojos han de ver al Creador. Por eso ahí dice que el precepto alumbra los ojos, hermano, podemos ver con claridad. Y el temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. O sea, aquel que el Señor lo juzga, o que nos juzga, ¿qué es un juicio? Es que nos ponen, un juicio no es un condenado. ¿Se acuerda cuando hablamos de juicio? De cuando emitimos también nosotros juicios con nuestra boca, y es diferente a una afirmación. Cuando yo digo una afirmación, yo digo, a fulanito lo vi yo robar. Eso es una afirmación. Un juicio dice, me parece que fue aquel el que robó. Son dos cosas distintas. Un ejemplo en la Biblia, apareció en la mano, una mano escribiendo al hijo de Nabucodonosor, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fuiste puesto en balanza allá arriba. ¿Se acuerda cuando hablamos de la justicia? Y la balanza se inclinó en contra. Esta noche van a tomar tu reino. A las horas no era más el rey. Pero ¿qué dice acá? Los juicios de Dios no se llevan por falsos testimonios. No se llevan y, no, bueno, vos viste en la situación que estaba. Por eso, una cosa que tenemos que aprender los cristianos, hermanos, es que no podemos justificarme. Yo me enojé porque me hicieron enojar. Yo rompí esto o hice aquello porque me buscaron. Yo robé porque hace rato que me vienen tentando y poniendo eso así, o porque cobro poco. Y así la lista puede seguir interminablemente. No. Mentira del diablo. Si yo robé, es porque yo decidí robar. Porque me gustó lo que tomé. Si yo me enojé, es porque le di lugar en los oídos a lo que me dijeron, o lo que me hicieron, o lo que fuese. Siempre va a haber situaciones y cosas para caer, siempre. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Confía en mí que yo vencí al mundo. Imagínense si el Señor, cada vez que venían los fariseos, cada vez que venía alguno
que dice todo el tiempo le hacían preguntas capciosas. Imagínense si él a cada rato pisaba el palito. Y hoy no estaríamos hablando de él, hermano. Porque esa es la estrategia principal de Satanás. Lógicamente que lo que estamos hablando no es sencillo, sobre todo controlar nuestras emociones. Pero es lo que el cristiano y la palabra de Dios nos apunta. No es con espada ni con ejército. Es con mi Santo Espíritu. Entonces, cuando nosotros nos controlamos, le estamos dando lugar al Espíritu Santo y no a la carne o a la mentira de Satanás. El Señor hasta se molestó con Pedro cuando le cortó la oreja a Maico, cuando lo vinieron a agarrar. Él se levantó y restauró ese mal. Porque no es así. Por eso dijo, yo vine a traer un reino que no es de acá. Entonces fíjense que si usted tiene ahí para separar 6 cosas, que usted la encuentra en la palabra del Señor. Por eso el título, no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. No ande buscando cosas raras. No ande buscando justificación a su pecado o a su error. No ando escuchando a algún predicador que le diga que lo que usted hizo cuando usted va a la palabra lo entiende perfectamente a través del Espíritu Santo, que estuvo mal. Hablábamos de que el rey David tuvo una virtud, se equivocó feo varias veces, pero cuando el Señor le presentaba, tenés razón, yo fui. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. No me quites el Espíritu Santo, que me muero. Vuélveme el gozo de tu salvación. Se da cuenta, se había quedado sin gozo cuando pecó el rey David. Por eso hay muchas personas amargadas, hermano, aún dentro del Evangelio. Porque no ingresó la palabra. No ingresó la palabra. A veces nos transformamos en buenos oidores. Podés escuchar 5 prédicas, no sé, leerte un libro de la Biblia por día. Pero cuando a nosotros nos habla Dios y empezamos a dejar, y de a poquito empezar a corregir nuestra vida. Entró de Jesús a la casa de Zaqueo. En un determinado momento, usted imagínese la mesa comiendo ahí. En un determinado momento, sin decir nada, Zaqueo se levantó de la mesa, se fue, buscó lo que había robado y empezó a llamar al pueblo y se lo empezó a devolver. ¿Cuántos años de teología necesitó para hacer eso? ¿Y qué dijo Jesús? Que esto es lo importante. Esto es lo importante. Hoy entró la salvación a esta casa. Hoy entró la salvación a esta casa. Alábele al Señor, hermano. Le había pedido que busque 2 de Pedro. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3 de 2 de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vamos a detenernos ahí. Lo leyó, 2 libro de Pedro, capítulo 1, el verso 3. Vamos despacito. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuántas cosas hay en esta vida, hermano? Hay muchas, ¿verdad? A veces se dice, cada casa es un mundo.
Y cuando usted elige una profesión, se empieza a introducir en esa profesión y se da cuenta de la cantidad de cosas que hay. Cuando elige un deporte y se interioriza de ese deporte, se da cuenta cuántas reglas, movimientos, bueno, todas las cosas que hay, y así sucesivamente. Qué difícil, a veces decimos, qué difícil es la relación de los seres humanos, entre nosotros y aún mujer y varón, esposo y esposa, la relación de los padres con los hijos, difícil. Sin embargo, acá dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, detengámonos ahí. ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Malos consejos? No va a encontrar. Si usted leyó algún pasaje y lo está entendiendo mal, siga estudiando y pide la dirección a Dios. Porque algunos dicen por ahí, pero no viste cómo mandó a matar Dios en el Viejo Testamento, hizo esto, lo otro. Lee todo, hermano, aprende la palabra y después te vas a dar cuenta. Lógicamente que están los justos juicios de Dios. Para esta tierra se vienen justos juicios. Pero ahí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. A ver, ¿cómo podemos encontrar entonces eso en la vida? ¿Por qué hay tantas personas, incluso dentro de las iglesias, confundidas? Que le vienen con otra doctrina o le entrevieran la doctrina un poquito o le dicen que tal cosa y ya los dejan regulando. Porque no conocemos, ¿a quién dice ahí? No han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea que nosotros vamos a entender todas las cosas de la vida y de la piedad conociendo a Dios. Por eso le dije la importancia de venir a las reuniones, la importancia de leer un devocional, la importancia de buscar algo en su palabra, de leer un libro, pero no así a la Bartola, porque hay muchas cosas, hermano. Me acuerdo que hace un tiempo unos hermanos habían comprado un libro y habían leído que si hacían tantos días ayuno durante tanto tiempo esto, y era muy agarrado de los pelos. No estaba tan eso en la Biblia. Lo hicieron y ¿qué ocurrió? Hoy uno no está ni en el Evangelio. No estoy juzgando al hermano que ha tenido buena intención en quizás escribir ese libro, pero esa fue la experiencia personal de él, como Dios trató con él en su vida. A Juan el Bautista le decían, este es el Elías que había de venir. Pero ¿quién se daba cuenta que era el Elías que había de venir? Aquel que estaba espiritualmente preparado. Y aparte de la Biblia, condena cuando quitamos o ponemos algo de la palabra de Dios. Cada uno tiene su experiencia, cada uno Dios lo buscó de una manera distinta. Dios, tenemos ejemplos, el llamamiento de Moisés no fue el mismo de José, no fue el mismo de Isaías, no fue el mismo de... Dios va haciendo también en la época, en el momento, la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca Dios se va a salir de su palabra, porque su palabra es eterna. ¿Qué dicen hoy para hacer muchas leyes y cosas que están de moda? Hay que ponerse a la... Eso era para... Algunos dicen, era de dinosaurio. No me quiero ir del tema. Pero si nosotros entendemos que, como dice ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, venimos a la iglesia, aceptamos a Jesús, comenzamos a congregarnos, a trabajar para Él. Pero el conocimiento, hermanos, el conocimiento, ¿cómo lo conocemos?
Hace poco decíamos, murió Maradona, y todos nos sentimos porque era argentino, porque al pueblo nos hizo poner muy contento con ciertas cosas. Y todos los argentinos creemos conocer a Maradona, pero realmente interior, o muy pocas personas que estuvieron al lado de él lo conocieron como verdaderamente él era. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque a veces nosotros creemos que por venir a la iglesia, por estar en sus cosas, por escuchar música cristiana, conocemos a Dios. Y en la intimidad. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la diferencia. Le quiero leer, espere que lo marqué por acá, en Isaías 55, versos 10 y 11. Si no lo busque para no perder tiempo, anótelo. Porque como desciende, Isaías 55, versos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuche esto. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Entonces acá hay una cosa, si nosotros dejamos entrar la palabra de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer con nosotros, eso se va a hacer. Siempre y cuando dejemos entrar esa palabra que acá la vuelve a comparar con la semilla. Si no, vamos a seguir renegando nuestros pensamientos, hermanos. Le quiero leer unos versículos en Hebreo, capítulo 4, versos 12 y 13. Hebreo 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que ya le mencioné, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, entiende, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuche, dijimos que venimos de leer que no basta, todo lo que está para la vida y la piedad, nosotros lo conocemos, lo tenemos en la palabra de Dios. Y acá que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto ya, ese final es como una notificación. Lo creado o no lo crea es indistinto. Un día vamos a tener que dar cuenta. El ateo, el que usted quiera. Ya ahí no tiene relevancia si usted cree o no cree. Un día va a pasar. Un día va a pasar. Pero estamos hablando para los que creen. Por eso acá dice eso. Y no hay cosa creada, nada que... Miren que hay cosas creadas en el... Usted se va al mar y empieza a ver, ¿qué es? Es otro mundo. Y así el cielo, el aire, las plantas, nada está oculto ante él. Leímos 4, 2 y 13, 3, capítulo 3, ahí nomás, una hojita antes, 12 y 14, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice acá? Que tenemos que mirar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué es lo que produce un corazón malo en nosotros entonces? La incredulidad.
Cuando nos empezamos a transformar incrédulos. Hay un profeta en el Viejo Testamento, Jonás. Yo sabía que vos los ibas a bendecir. ¿Le suena eso a los cristianos? Yo sabía que dentro de la iglesia pasa tal cosa. Yo sabía. Pero Dios no llama sabías a todos, te llama a vos. Nosotros queremos que los otros se conviertan, pero nosotros no nos convertimos. Y la Biblia, la palabra de Dios nos enseña al revés. Convertite vos y se van a convertir ellos. Entonces, ¿qué dice acá? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Enseguida vienen los pensamientos, algunos: me voy de la iglesia, me voy a otra porque es mejor, porque no tengo que dar cuenta, porque no tengo que dar la cara y decir en esto me equivoqué o lo hice mal. Hay cada actitud de cada cristiano, hermanos, que a veces yo dudaría en llamarlo cristianos. No por juzgar, sino por lo que dice la Biblia, porque la Biblia da cómo tiene que ser un hijo de Dios. Entonces dice acá, antes exhortados, o sea, animarnos ahí. No, en cambio el otro, sí, tenés razón, lo que te pasó y es para irse. Y viene otro que de otro lugarcito, sí, venite conmigo. ¿Le suena eso? Así vive mucho cristianismo hoy. ¡Wow! ¿Y se parece la Biblia de Satanás? O lo desafío a cualquiera que busque, que se tome el tiempo que quiera, a ver si encuentra eso. Y dice acá, exhortado entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese, las palabras, hermano, no fueron tiradas así. El engaño del pecado, la mentira, nos creímos la mentira. Te creíste la mentira, me creí la mentira. Y ahí viene el pecado, porque en vez de creerle a Dios, creímos la mentira. Eva, en vez de creerle a Dios, le creyó al diablo. Ese es el pecado. Al que te dice la verdad no le crees, y a cualquiera que te duerme la oreja le crees. Dice Hebreos 5, 11 y 14, un capítulo un poquito más adelante, otra hojita para el otro lado. 5 del 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuche, hermano, para estar terminando. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién es el tardo? No me interesa lo que se predique. Me voy. Me busco una ocupación. Estoy pensando en cualquier cosa. No puedo. ¿Pudiste hacer el culto el miércoles? No. 2 elefantes andaban en el fondo de mi casa y bajó un plato volador. Amar al Señor sobre todas las cosas, no digamos que lo amamos por más que derramemos lágrimas, hermano. Amar a Dios es que queremos pasar tiempo con Él, es que buscamos de Él. Entonces, ¿qué dice acá? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Escuche lo que dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tantos tiempos tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En vez de avanzar, ya ser un maestro, ser un predicador de la palabra, ser esto, todavía hay que volver a conversar
de la salvación, de soy pecador, soy salvo, Cristo murió y resucitó por nosotros, pero no lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque sí sabemos mucho. Versículos de memoria, esto, Daniel hizo esto, te cuenta la historia de Daniel, de David, de qué sé yo, de hasta alguno que anda perdido ahí, que es difícil de encontrarlo, sabe, pero la vida, entonces tardo para oír, tardo. Nosotros tenemos un muchacho, un compañero de trabajo que no escucha, y a veces es difícil cuando uno no sabe el idioma de señas, y a veces él nos habla porque nos quiere contar y a mí me da no sé qué cuando no le entiendo. Entonces trato de buscarlo, decirle, hablame, moveme los labios porque él te dice las palabras, pues no le entiendo. Entonces hay muchas personas que no entienden la palabra porque nunca le dieron la verdadera importancia que tiene la palabra. Porque nunca dejaron entrar la palabra a su corazón. Entonces son tardos, no entienden todavía. Fueron a un lugar, le predicaron otra doctrina, peleando a capa y espada por esa doctrina. No conociste nunca a Dios. Simples y meras emociones. Entonces, ¿qué dice ahí? Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa esto? Vamos a pasar a otra cosa, vamos a crecer como iglesia, vamos a hacer esto otro. Pero resulta que los hermanos que tienen que estar capacitados para esto se me volvieron a primer grado cuando tenían que estar en la facultad. Y dice, no, pero lo que sabe, sí, pero ¿y cómo se comporta? ¿Cuál es la madurez espiritual que tiene? Se da cuenta que, volvemos al primer versículo, el testimonio de Jehová es fiel. Esto es testimonio de Jehová. Esto es testimonio del camino del Señor. Esto es testimonio de la palabra de Dios. Por eso dice acá, habiendo llegado a ser tales que tener necesidad de leche y no de alimento, y todo aquel que participa de la leche, escuche hermano, es inexperto en la palabra de justicia. Palabra de justicia. Un día hablamos de la justicia también. ¿Se acuerda que la justicia del reino de Dios no es como la nuestra? La palabra de justicia. Sos inexperto en la palabra de justicia. Vos juzgás todavía por tus emociones, por lo que te parece. No estás juzgando por la palabra de Dios. Te peleás con el vecino por las emociones. Dice, no tenés lucha contra carne ni sangre, sino contra los potestades de los aires. Entonces dejá de pelearte con el vecino. Porque hay alguien que lo maneja al vecino. Porque hay alguien que hace las cosas en este mundo. Eso significa inexperto. ¿Qué significa? No tiene experiencia. ¿Pero cómo no va a tener experiencia si tiene 30 años en el Evangelio? Y no tiene experiencia. Nunca vivió la palabra. Dice, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que lo... Escuchen por esto. Subráyelo si quiere ahí. Para los que por el uso. ¿Cómo se hace experto en algo usted? ¿Cómo los chicos crecen en la música? Tocan el instrumento y lo tocás de vuelta y te equivocás y lo tocás de vuelta. Yo no sé mucho de música, me falta aprender, pero me acuerdo que cuando hacía la primera nota diferenciaba esta de esta. No lo diferenciaba nada, pero con el tiempo empecé a diferenciar. ¿Sí? Me acuerdo que cuando iba al liceo teníamos una profesora que me encantaba. Los chicos a veces le hacían bromas, se iban a un piano que había ahí, ¡tac! Le tocaban largo el piano, no me acuerdo cuántas octavas tenía.
le tocaban allá y que tal, decía sol menor en tercera octava. Así te decía las notas. Andaba por la otra punta del salón. ¿Pero por qué? Porque se ejercitó. Entonces, ¿qué dice acá? Inexperto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, termino con esto porque se me fue el tiempo. El diablo es maestro de hacer terrorismo. Y no estoy hablando del terrorismo que hacen en Oriente. Enseguida crea un problema, crea algo de la nada, unas bombas de humo, un gas lacrimógeno. Y el que no tiene discernimiento, el que no entiende dispara. Y no, porque ahí no está Dios, y empiezan a filosofar, y a son profetas, son de todo, y lo que no son nada. En cambio, el que tiene... ¿Qué le dijo el Señor cuando en un momento le vinieron con un planteo medio raro? Vos no sabés de qué espíritu sos. ¿Querés que lo reprendamos? ¿Querés que le cortemos la cabeza a fulano y a mengano? Vos no sabés de qué espíritu sos. Entonces, hermano, se ve que no es porque lloremos. A mí me encanta que el Señor me toque y llorar, y ojalá que toda la iglesia todos los domingos lloremos y nos abracemos en la presencia del Señor, pero amén con eso. Pero ceñite los lomos, tac. Volviendo al Apocalipsis, le dijo: tengo contra ti que algo muy bueno que hiciste, que probaste aquello que se dicen ser cristianos y no lo son, que se dicen ser judíos y no lo son, pero tengo contra ti. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno está... El Señor le dijo a los fariseos: ¿pero cómo? ¿No sabés? ¿Sabés mirar el tiempo y se va a llover, va a estar fresquito, va a caer agua, va a hacer esto, y no sabés el tiempo que te toca vivir? Hoy es tiempo de confusión, hermano. Hoy es tiempo de confusión. Habiéndose multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. ¿Cómo pasa eso? Hay un motivo, hay algo. Habiéndose multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que significa esto, hermano, que bueno, hoy dejamos entrar esto a nuestra vida, y bueno, voy a mirar un ratito de esto, le voy a mandar un comentario en Facebook ahí, bien cristiano. ¿Y dónde terminamos? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? ¿Con Satanás? Ninguna. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que dejar entrar la palabra, hermano. Y tenemos que entender, ceñirnos, agarrarnos fuerte, de que no necesitamos nada más. Hoy estoy mal, hoy mi matrimonio, mi esto, tengo enfermo, me caen las cuentas, Pero yo empecé a ser cristiano. Yo empecé a caminar con Él. Hoy estoy así, ya mañana voy a estar mejor, y pasado voy a estar mejor, porque que nos tomemos de las promesas del Señor,